reinos y hablaban ahí las lenguas locales, igual que sus vecinos cristianos. Y también, por supuesto, era popular cerca de la época de la expulsión el castellano, que la corona de Fernando VII había impulsado unos cuantos años antes, promoviendo este castellano para escribir todos sus edictos. Entonces, como decía, tenemos en la península ibérica a los judíos hablando catalán, hablando gallego, hablando galaico-portugués, y todas las lenguas, que son más de 30 lenguas y dialectos que tenemos en la península ibérica. Lo que los unía a todos era este castellano antiguo que llamamos hoy. Y con este castellano llegaron al Imperio Otomano. Así que la lengua aquí se dividió en dos desarrollos diferentes. En la península ibérica, la lengua siguió su desarrollo y llegó hasta nuestros días como la conocemos. Y en el Imperio Otomano, la lengua quedó paralizada en el tiempo. Con el paso de los siglos, la lengua tomó muchos vocablos también de las lenguas corrientes en el Imperio Otomano. Así que incorporó vocablos del turco, del griego, del búlgaro, del rumano y de muchas otras lenguas de los alrededores, y para finales del siglo XIX incorporó también el francés, por modo de que en el Imperio Otomano se habían establecido las escuelas de la Alliance Israélite Universelle. Así que tenemos esta lengua en el Imperio Otomano y tenemos que decir que hasta el siglo XX la lengua no tuvo el nombre de ladino como ahora es tan popular. Los judíos en el Imperio Otomano tardaron un poco en darse cuenta que no hablaban la misma lengua que se estaba desarrollando en la península, y entonces empezaron a darle diferentes nombres. Ya no era castellano, tampoco era español, era españolico muestro, por ejemplo, ya en ladino, o españolit, que quería decir una especie de español, pero no el que está ahora en la península. También le decían sefaradí o judío o yidió, que sería el equivalente al nombre del yiddish. Así que recién para el siglo XX, cuando en Israel se hizo popular el nombre de ladino, porque allí tomaron este nombre como el nombre oficial de la lengua, entonces se hizo también popular en otras partes del mundo, especialmente en América. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que estos judíos que vivían en el Imperio Otomano estaban repartidos en una gran extensión de territorio. Por lo tanto, las palabras que se fueron incorporando fueron viajando con ellos a través del territorio. Así que todos nos entendemos con todos cuando hablamos en ladino. Con respecto a la música, pasa también algo muy particular. La música sefaradí, en ladino, es una música con una gran cantidad de estilos diferentes que van recorriendo desde lo que podemos suponer por sus letras, que tienen una procedencia de antes de la expulsión, pero como no se escribía música, no sabemos qué música tenía, solamente podemos comparar palabras, los textos de las músicas, y por otro lado, se tomó para la música sefaradí los estilos orientales del Imperio Otomano. También tenemos que entender que la música sefaradí se hizo más popular en el siglo XX, y entonces tenemos muchísimas canciones
que pertenecen a una tradición muy cercana a nosotros hoy. Es la gran cantidad de canciones que traían nuestros abuelos, en su mayoría, salvo los romances, son de época moderna. Así que no podemos decir que todo el repertorio es antiguo, como solemos escuchar en algunas ocasiones. Bueno, quiero darle la palabra de nuevo a Simón, al quien le prometí que no iba a ser muy extenso lo que iba a decir. Muchas gracias, Liliana, muy claro lo tuyo. Como esta es una reunión entre amigos, creí, digamos, bien, lindo, poder hacerle una pregunta a cada uno de los intérpretes de esta noche. Lamentablemente, Mara Aranda ha tenido un congreso y ha tenido que viajar de último momento, y no es la única que no va a estar con nosotros, pero a pesar de los problemas técnicos, tanto que Hugo como Paco afortunadamente pudieron conectarse, y a pesar de la gran diferencia horaria que hay con Europa, con España, van a estar con nosotros. Así que voy a empezar mencionando que Mara Aranda es una de las intérpretes valencianas con más proyección internacional, y vamos a tener la satisfacción de poder escucharla más adelante. Este concierto va a tener una parte en vivo y va a tener una parte grabada. Así que voy a empezar haciéndole una pregunta a Jacob Rodríguez, que realizó estudios formales de judaísmo en Shehebar Sephardic Center de Jerusalén, donde se formó como Hazán y como Moré. Jacob, sé que tienes una historia muy particular de tu familia y su vínculo con el judaísmo. Brevemente, ¿nos puedes contar de qué se trata? Gracias, Simón. Un saludo a todos desde Costa Rica. Les enviamos un gran abrazo. Aumenta tu volumen, por favor. ¿Me escuchan ahora? Ahora bien. Sí, perfecto. Ahora sí me escuchan. Listo. Primero, muchísimas gracias por este espacio tan hermoso, este homenaje. La verdad es que es un privilegio poder participar y compartir con tantos artistas y exponentes de la cultura sefaradí del ladino. Bueno, tal vez para contar un poco de mi familia es importante entender un poco cómo fue la historia de los primeros judíos sefaradíes que llegaron a Costa Rica. Durante la época de la colonia española, como muchas otras colonias en las Américas, en las Indias, llegaron muchísimos criptojudíos provenientes tanto de España como de Portugal, conversos ya, que llegaron a las Américas y llegaron a esta provincia de Costa Rica con la esperanza de poder tener libertad religiosa, poder otra vez volver a observar su judaísmo de forma expresa, sin necesidad de estar escondidos. Sin embargo, cuando la Inquisición se estableció en las Américas, pues nuevamente tuvieron que volver a esconderse. Pero Costa Rica fue en particular uno de esos destinos preferidos para los judíos, porque era una de las provincias tal vez más remotas que estaban en las colonias españolas. Casi nadie se fijaba en lo que sucedía aquí, y entonces tenían la oportunidad de pasar casi que desapercibidos. La mayoría de esos judíos se asimilaron, y posteriormente, con la llegada de los holandeses, que venían con judíos portugueses sefaradíes provenientes de Ámsterdam principalmente, llegaron a las Antillas, se estableció una colonia judía en Curazao, y de Curazao muchas de esas familias, cuando se dieron cuenta de que económicamente no era tan viable la vida en Curazao, decidieron emigrar hacia el continente, a Centroamérica. Muchas de esas familias llegaron a Panamá, otras familias llegaron a Costa Rica, las menos. Esas familias no eran judíos religiosos, eran judíos más pensadores, idealistas, seculares, podríamos decir, y esas familias poco a poco se fueron perdiendo, asimilando, porque nunca crearon instituciones.
Aterrizando en el tema de mi familia, que desciende justamente de estas familias portuguesas sefaradíes que llegaron alrededor del siglo XVIII, XVII, XVIII, pues básicamente cuando yo era niño nosotros no teníamos conocimiento del origen judío de la familia, y desde mi chiques, como decimos en ladino, empezaron a pasar cosas un poco tal vez extrañas, místicas, principalmente conmigo, siendo un niño de 8 años, entre los 8 y los 10 años, se empezó a despertar una curiosidad y un amor por la cultura judía y por Israel, que para mis papás en ese momento era totalmente inexplicable, y estaban incluso preocupados. El niño se volvió loco, está obsesionado con Israel, está obsesionado con los judíos, y en medio de ese proceso, pues conociendo personas de la comunidad, de la colonia judía de acá de Costa Rica, empezamos poco a poco a descubrir coincidencias de tradiciones de mi bisabuela, a la cual tuve oportunidad de conocer en vida, y estuvo viva hasta que yo tuve aproximadamente 13 años, y empezamos poco a poco primero, pues a involucrarnos en el estudio del judaísmo, y con la sorpresa de que en medio de toda esta locura nos dimos cuenta, estudiando en los archivos de la familia, que justamente de parte de mi bisabuela y mi abuela, descendían de judíos sefaradíes que habían perdido su judaísmo, se habían asimilado, pero que habían mantenido algunas costumbres. Y así fue como escuchaba muy de vez en cuando de parte de mi bisabuela algunas palabras que sonaban extrañas, que no sonaban como español. Por ejemplo, en vez de decir vi, decía vive, y decía otro tipo de palabras que eran propias del ladino. Y pues así esto llevó a un proceso que involucró al final a toda la familia, y toda esa rama de la familia retornó al judaísmo. Hicimos un proceso de teshuvá formal al judaísmo, y pues bueno, ahora tengo 42 años, y desde entonces pues he dedicado mi vida básicamente al voluntariado dentro de la comunidad y al rescate de los valores de la herencia sefaradí en Costa Rica dentro de la comunidad. Muy resumido. Muy bien, muy amable, Jacob, estuvo muy claro y muy conmovedor lo que has contado. Ahora quiero presentar a Kewo, una gran artista, cantante, pianista, flautista, etnomusicóloga china en la Universidad de Washington, así como una futura y comprometida investigadora de la cultura sefaradí en ladino y aquetía. Susana nos va a ser de intérprete y le va a preguntar a Kewo cómo es que, siendo de origen chino, te interesó el ladino siendo tan distinto a tu cultura. Okay, hello, Kewo. How are you? Hi, I'm good, thank you. So the question for you is, how come being from China, being your origins, from a culture that is so different from the Sephardic culture, how come you got interested in the culture itself and in the music in particular? I think very nice to meet everyone, and it's an honor to participate in this event. I'm currently a PhD student in University of Washington, studying music education and ethnomusicology. Through my learning in music education, this global transmission of Sephardic music, it's something that attracted me a lot. Thanks to my teacher Paco Diez, when he came to University of Washington, he brought us and taught us Sephardic music. And that was a very important moment for me to directly interact. And then afterwards, in the last summer, I learned Ladino language with Professor David Bunis from Hebrew University in Jerusalem. And then I get involved with a local Sephardic community in Seattle. Very special thanks to Hazan Isaac Asos, who taught me a lot in Ladino language, Sephardic romanzas, Sephardic cultures. So that's how I get more and more involved through the university and through the local community.
and my study will be the global transmission of Sephardic music within and also outside of the Sephardic community as a global phenomenon in the diaspora, from the diaspora. So, voy a tratar de traducir esa explicación larga que Mo nos dio, pero básicamente a través de sus estudios de musicología en la Universidad de Washington, empezó a tener contacto con la música sefaradí de alguna manera, sobre todo cuando conoció a Paco Diez, que está con nosotros esta noche, y de quien aprendió, supongo que las primeras melodías sefardíes, y se enamoró de lo que escuchó. Después, en este pasado verano, tomó cursos de ladino y cultura sefaradí con el profesor Bunis de la Universidad de Jerusalén, y además se involucró con la comunidad sefaradí de Seattle, en especial con el Hazan Asos, con quien aprendió muchas melodías y mucho más de la cultura a sí mismo, y tiene el plan de hacer una investigación, estudios no estoy muy segura que puedo repetir el nombre, pero de la interacción global de la música sefaradí, no solamente dentro de nuestro mundo sefaradí, sino más allá del mundo sefaradí. Espero haberlo traducido correctamente. Thank you. Dile por favor, muchísimas gracias por su participación y estamos muy honrados de tenerla con nosotros. We thank you very much for your participation, for being part of this event, and we are very happy that you are with us today. Thank you very much. My pleasure and my honor too. Thank you. Thank you. Bueno, ya que estamos con Susana, seguimos con Susana. Susana Bejar nació en La Habana en una familia cubana sefaradí y desde hace 20 años se dedica a la difusión y la preservación de la música sefaradí. Y queremos preguntarle, sabemos que estás en un proyecto muy especial que se llama Musicians on Call y queríamos ver si nos podías contar de qué se trata. Bueno, en realidad Musicians on Call no es mi proyecto. Musicians on Call es una institución, una organización nacional en Estados Unidos que no tiene absolutamente nada que ver con la música sefaradí, no es mi proyecto en absoluto. Es un proyecto que lleva música directamente a los hospitales para acompañar y darle algo de reposo y de alegría a pacientes. En el caso mío, voy a un hospital infantil tan a menudo como es posible. Desgraciadamente, of course, durante la pandemia no lo hemos hecho, y cantamos más bien música que tiene que ver con los niños o con los adolescentes, música que no canto normalmente, pero que preparo especialmente para ese evento, y es parte de mi trabajo voluntario. Siempre he sido una persona que ha hecho trabajo voluntario en diferentes momentos de mi vida, pero siempre sin interrumpir, y en este caso es un trabajo muy directo que relaciona dos pasiones, que una es la música y una es el trabajo de ese tipo, ayudar a la gente en lo que uno puede. Pero creo que una de las cosas más importantes que estoy haciendo en este momento, si me permite, Simón, es la posibilidad que me han dado de tener una residencia artística en un museo local, el History Miami Museum, que sin tener de nuevo nada que ver con la cultura judía o sefaradí, me han dado la oportunidad de llevar la cultura nuestra a un público mucho mayor. Durante 4 meses vamos a tener eventos de diferente tipo, infantiles, workshops, visitas a colegios, aunque sean virtuales, llevando la música sefaradí en particular, que es algo que a veces hasta en el mundo judío no conocemos. Así que es para mí en este momento una de las cosas más lindas que me ha pasado, y que creo que de más valor también que el museo, a través del departamento de Folk Life, que tiene que ver con tradiciones, música tradicional y ese tipo de cosas, me ha dado la oportunidad de participar en eso. Y antes que nada, y debí haber empezado por ahí,
quiero dar las gracias a Amigos por Israel por esta invitación y estoy feliz de estar aquí con tanta gente linda y de compartir con artistas que algunos nos conocemos personalmente y otros no, pero conocemos de nuestro trabajo, así que estoy honrada de estar entre todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Susana. Y ahora quiero hablar con Paco Diez, que afortunadamente está con nosotros y se pudo comunicar. Paco es nacido en Valladolid, España, en el seno de una familia de labradores castellanos. Es licenciado en Filología Francesa, cantante, músico autodidacta y comienza su andadura, como dice él, allá por el año 1978. Orienta la mayor parte de su trayectoria a la divulgación de la cultura musical ibérica con su personalísima voz. Paco, salud y te dejo la palabra. Te quiero preguntar, ¿cuándo comenzaste este camino y hacia dónde orientás tu trayectoria? Muy buenas noches, es un placer estar, para aquí es de madrugada, ¿no? Estamos, hola Judith, hola Susana, Liliana, Walker, falta Mara, Yael, Jacob, algún día nos conoceremos y el resto de intervinientes, de público, shalom para todos. Pues yo tuve la fortuna de oír algunas canciones en aquellas cintas de carrete abierto y casetes de antaño y cantadas en el dulce ladino y me llamó enormemente la atención porque mi pasión eran las lenguas, es la filología, muchos latines, muchos griegos, como buen estudiante seminarista que fui saliendo de mi pueblo para poder estudiar en la ciudad, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención y cuando escuché aquellos primeros temas, la verdad es que me sentí completamente enamorado, caí hechizado por ello y con mi grupo, con La Bazanca en el año 83, como grupo en la península ibérica en España, fuimos pues uno de los primeros, sino el primer grupo como grupo que grabó un monográfico de música sefardí, ¿no? Canciones sefardíes. En 1983 nos dedicábamos a la difusión de la música y cultura tradicionales, sobre todo de Valladolid, de Castilla y León y también de regiones limítrofes, ¿no? Estamos muy cerca de Portugal, también conocíamos el repertorio portugués tradicional, muy similar al nuestro, en Terra de Miranda, cerca de acá, a 1 hora y media en coche, donde yo vivo. Y a partir de ahí, bueno, pues se nos fueron abriendo los ojos, fuimos aprendiendo poco a poco, porque no había la posibilidad que hay ahora de informarse y de saber y de conectar como tenemos ahora, hace pues 30 y muchos, 40 años. Y la música sefardí, la cultura sefardí, me ha abierto muchas comunidades, me ha abierto muchos hogares. Me siento honrado y privilegiado de no habiendo nacido como judío, sino como gentil, pero seguramente por allá atrás haya pues eso, ascendencia, claro que sí, porque me siento de los vuestros de una forma o de otra. Y recuerdo que me preguntaban a principios a mediados de los 90 en la comunidad de Lions en Santiago, ¿y vos, Paco, sos judío? Y yo dije, no, yo soy castellano viejo, de rancia cuna. Sí. Qué tontería más grande. Poco a poco me lo preguntó un hombre a quien quise mucho, ya falleció, Salvador Benadaba, un hombre exilado de la dictadura chilena y profesor de la Sorbona, un intelectual increíble. Vivía en Rancagua, provenía de Izmir y bueno, pues de él y de tantos otros de esas comunidades he aprendido mucho de lo que sé y me siento realmente, como les digo, privilegiado de formar parte de ustedes, de formar parte de su cultura, que es una cultura que tiene una raigambre, como ustedes saben, y ya como Liliana avanzó al inicio, ibérica, ¿no? de la bíblica sefarad de la península ibérica,
enorme, y que si hay un ejemplo de fidelidad, y a mí es algo que me emociona, en la historia de la humanidad, un ejemplo único de fidelidad en la historia de la humanidad es a pesar de los pesares y a pesar de las circunstancias de la expulsión, de la última expulsión, porque hubo muchas, ¿no?, de la solución final, si hay un ejemplo de fidelidad, es el ejemplo de los sefardíes que transmitieron la cultura ibérica y su propia cultura como signo de identidad, que guardaron durante más de 5 siglos como oro en paño para que pudieran degustarlo las últimas generaciones, ¿no? Ya la gente, los ladinohablantes son cada vez menos, cada vez pues son mayores. No vamos a hablar de Liliana, que es una jovenzuela, ¿no? Pero, o Judith, que también habla ladino, u otros, ¿no? Pero la verdad es que, insisto, me siento honrado y privilegiado de formar parte de esta cultura que al fin y al cabo es la mía, también en la que nací de una forma o de otra. Gracias por contar conmigo por este evento. Muchísimas gracias, Paco. Te agradecemos infinitamente que estés con nosotros. Les voy a pedir que tratemos de acortar un poquito porque tenemos todo el concierto por delante. Ahora me dirijo a Liliana y quería decirte, Liliana, que como vos sabemos que sos vicepresidente del Centro Cultural Sefarad, y quería que nos cuentes así muy brevemente qué tipo de actividades desarrollan ustedes. Bueno, muchas gracias, Simón. Aquí en el Centro Cultural Sefarad hacemos todo tipo de actividades presenciales y por internet. Nos dedicamos a la difusión de la cultura sefaradí desde hace unos, formalmente como institución, desde hace unos 15, 20 años empezamos con esefarad.com, que luego devino a ser en estos últimos 2 años el Centro Cultural Sefarad, y con un espacio propio que hemos conseguido justamente hace 2 años. Y lo que venimos desarrollando son ciclos de conferencias, conciertos, proyecciones de películas con sus protagonistas o sus directores o alguna persona que pueda hablar sobre el tema que desarrolla la película. Teníamos proyectado para este año muchísimas actividades que tenían que ver con nuestro lugar físico, que es traer escuelas de toda la red judía en principio de Buenos Aires, hacer actividades con cultura sefaradí y música sefaradí con niños de todas las edades al centro cultural. Bueno, tendremos que esperar que la pandemia nos abra un poco de nuevo las puertas a lo presencial para que los niños se puedan acercar a nuestras actividades. Tenemos cursos de ladino. Bueno, en este momento tengo 5 cursos de ladino en diferentes niveles, con más de 80 personas tomando ladino de todo el mundo. Y tenemos también, bueno, hasta la pandemia, todo es un antes y un después. Teníamos clases de danza sefaradí, de danza oriental, dirigida hacia la música de Marruecos y la música de Turquía específicamente. Bueno, podría nombrar muchísimas más actividades que o hicimos o tenemos en proyecto, pero creo que voy a dejar el lugar a alguien más. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Me consta todo eso porque los visité, y aparte quiero agradecerte especialmente porque vos fuiste una motora y una gran ayuda en el contacto con todos estos grandes artistas que nos acompañan. Así que muchas gracias. Y por último, la dejamos para el final a Judith Cohen, que es música y académica, doctora en la Universidad de Montreal en etnomusicología y estudios medievales. Y Judith, quisiéramos brevemente nos diga cómo, habiendo nacido en el seno de una familia askenazí en Montreal, te interesó la música en ladino y la investigación de la tradición sefaradí. Hola, bueno, primero muchas gracias por la invitación.
No sé si aparte nuestra amiga, mi colega, también etnomusicóloga, soy la única que no tenga el castellano o el español como lengua materna. Bueno, es muy complicado y muy largo. Voy a reducir la historia un poco. Yo hice mucha música folclórica, hacía parte del folk revival de los años 60, de los grandes cantantes de música folk, música tradicional. Aprendí también las canciones de Canadá francés, de Quebec, donde nací, las canciones de varios países, claro, cosas en hebreo, cosas en yiddish, y luego fui a viajar. Y cuando fui a viajar, acabé primero en la ex Yugoslavia, aprendiendo cosas de Balcanes, cosas balcánicas, los bailes también, pero eventualmente acabé en España por casualidad, porque hacía frío, porque yo qué sé, porque alguien que conocí en Sarajevo, en Bosnia, conocía a un español de Valencia que era pintor. Bueno, todo esto os cuento en otro momento porque es muy larguísimo. Pero bueno, estaba en España unos meses durante todavía la época de Franco, cuando no se podía hablar en público estos idiomas que Liliana nos ha explicado, ¿no? El catalán, el valenciano, el gallego, el vasco, el euskera. Y eventualmente acabé en un barco de Barcelona a Estambul. Y en el barco escribí un diario. Yo me digo, yo buena ashkenazí con quizás algún bisabuelo por ahí sefardí, quién sabe. Pero yo empecé a escribir un diario y yo me dije, voy a hacer algo que nadie sabrá leer. Voy a escribir en español, porque ya lo sabía, antes no, y voy a hacerlo con caracteres en hebreo. Y escribí sentada en el barco todo un diario en español con caracteres en hebreo, pensando que nadie le había pensado en eso en toda la vida. Y eventualmente, por casualidad, llego a Estambul, voy al bazar y alguien me mira y me dice Shalom. Digo, ¿Shalom? Pero Shalom, ¿por qué Shalom? Me dice, ¿pero no eres judía? Me dice en un español que me parecía un poco rara. Y así aprendí la existencia de la gente de la cultura sefardí, un poco todo al revés, ¿no? Y en otro momento en España, poco después, yo estaba con un catalán, porque yo no sé conducir, hago mucho autostop, o hacía mucho autostop, y un catalán que todavía es amigo y su mujer también me cogió en el camino, y en Galicia, donde nos fuimos, nos invitaron a una fiesta, y un gallego me dice, mira, tengo aquí un cassette de un tal Joaquín Díaz, cantando canciones judías en español antiguo. Te he hecho una copia porque eres judía. Y entonces, Paco, fíjate que con un cassette de Joaquín Díaz también empecé todo ese viaje. Un poco raro. Luego hice estudios medievales, el Masters, y estudié el rol de la mujer en la música entre los judíos, los musulmanes y los cristianos en España y Portugal medieval. Y desde allí conocí a Samuel Armistead, el gran sabio Samuel Armistead, que descanse, y él me dijo, ¿y por qué no haces el doctorado en etnomusicología sefardí? Y conocí a Oro Ori Librovich en Montreal, la brillante Oro Ori, y ella formaba el grupo Gerinello, o Gerinello, tenía a Soli Levi, que descanse, a Kelly Sultan Amar y a mí. Y bueno, aquí estoy. Desde la música sefardí fui después a estudiar la música justamente de los criptojudíos de Portugal y llevo ya 25 años con esto. Muchísimas gracias, Judith. Muy, muy interesante la historia y es como es tan interesante la historia de cada uno que solamente sería importantísimo alguna vez poder hacer una actividad solamente con la historia de cada uno. Y bueno, empecemos ya el concierto, porque ya estamos un poco atrasados, y la primera que nos va a interpretar es Liliana Benveniste, que nos va a interpretar en vivo una canción que se llama Al ruido de una fuente. Liliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los amigos que están con nosotros. Les voy a contar un poquitito sobre esta canción. Elegí esta canción primero porque me gusta mucho
Después, porque es una canción que no está muy grabada, muy registrada, no aparece en muchos discos ni en muchas antologías. Como dijo Simón, se llama El ruido de una fuente y la encontramos recogida de entrevistar tanto a mujeres con origen en Sofía o en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, como en Rodas. Se encontró la misma canción, pero lo que tiene también es que esta canción se puede escuchar en una letra bastante parecida, pero más extensa que la sefaradí, de mujeres alrededor de toda España. Y con casi la misma historia, solo que para ellos es una historia un poco más larga. Hay que entenderla, es una canción de amor, se encuentra un hombre al llegar cerca de una fuente, se encuentra con una niña y le declara su amor. Veremos qué pasa con ella. Al ruido de una fuente, una saga la vi. Al ruido de una agua, yo me acerqué ahí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Si como la vida solica le declaré el amor, la niña estaba trublada, la niña nada no consintió. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. La tomé por la mano, al banco la llevé, llorando me decía, no te olvides de mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Al espartirme de ella, un abrazo me dio, llorando me decía, no te olvides de mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sobre mí. Oí una voz que decía, ay de mí, sola en mí. Muchas gracias, Liliana, muchas gracias por tu participación. Le vamos a ceder ahora el micrófono a Judith Cohen,
que va a cantar un romance, Hermanas Reina y Cautiva. Adelante, Judith. Solo un momento. Bueno, hay que abrir el micro. Bueno, muchas gracias, Liliana. Qué bonito. Este es un romance. Liliana hablaba de las canciones más viejas y las más modernas. Pues esta de las más viejas, pero ojo, estoy hablando de la letra, porque la música no sabemos de cuándo es. Puede ser de hace 100 años, 150 años, 200 años, pero la letra es muy antigua. Y es la historia de la reina Mora, que busca una esclava cristiana, y cuando viene la esclava cristiana resulta que es la hermana de la reina Mora, porque la reina Mora antes era cristiana y era, bueno, ya sabes la historia, ¿no? Remonta un poco a la historia de las 1001 noches, o quizás incluso antes. Es una historia muy, muy antigua. Y voy a cantar la versión que aprendí primero de Hanna Pimienta de Marruecos, de Tánger, cuando yo empezaba mis estudios de etnomusicología en Montreal. Y voy a cantar la mitad, la versión de Hanna Pimienta de Marruecos, y la mitad de Sarajevo, de Bosnia-Herzegovina, para tener las dos partes. Pero no lo voy a hacer como dos canciones. Voy a empezar la historia en Marruecos y voy a terminar la historia en Bosnia. Y para la parte de Bosnia, que sepáis, normalmente el romance no se canta con percusión, pero como se trata de un ritmo muy tradicional de la zona de Bosnia, cuando llegue a esa parte voy a utilizar un bonito pandero de Marruecos. Bueno. La reina Sherifa Mora, la que mora en Almería, dice que tiene deseos de una cristiana cautiva. Los moros, como lo oyeron, de repente se partían. Unos se van para Francia y otros para la Almería. Ya matan al conde Flores y a la condesa traía. Tú, mis esclavas, las llaves de mi despensa y mi cocina. Yo las tomaré, señora, por la gran desdicha mía, caer condesa y duquesa, yo esclava en la cocina. Quisodio y la fortuna, las dos paren en un día, la esclava pariera niño, la reina pariera niña. La reina parió una hija y la esclava parió un hijo. Las comadres eran agudas, trocan a las criaturas. Si tú eras la milla, si tú eras la milla, ¿qué nombre yo te metía? ¿Qué nombre yo te metía? Y a la nana y a la buba, y a la nana y a la buba. Se duerme esta criatura, se duerme esta criatura. Yo te nombraba Marqueta, nombre de una hermana mía, una hermana regalada que es reina de Almería. Y ven aquí la tu mi esclava, torna y canta esa cantiga. Por las señas que me dieras, tú eras hermana mía. Y dan el niño a la esclava, la reina toma a la niña, y así se conocieran
las dos hermanas cautivas. Muchas gracias, Judith, muchas gracias. Ahora vamos a empezar con la parte grabada. Voy a compartir pantalla. En primer término, Paco Díez nos va a interpretar la canción Morenica. Paco Díez es uno de los mayores exponentes a nivel nacional e internacional en el romancero ibérico y en la música sefaradí. Escuchémoslo. Hola. No se está viendo el video, Simón. Por favor, deja de compartir y empezar de nuevo. Y estoy encantado de estar con todos ustedes. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Puedes darle play. Y estoy encantado de estar en Zoom, asistiendo y colaborando en este acontecimiento organizado por Amigos por Israel, ¿no? Para difundir, para importante como la cultura sefardí y el judío español, el ladino. Les voy a ofrecer una cantica lírica de Oriente, preciosa, una cantica de amor, de desamor, titulada Morenica a mí me llaman. Morenica a mí me llaman, yo blanca nací, y del sol del verano yo hice ansí. Morenica, graciosicazos, tú morena y yo gracioso, yo pretos tú. Morenica a mí me llaman los marineros. Si otra vez a mí me llaman, me voy yo con ellos. Abaches morena, si quieres venir, que la nave ya está en vela y ya va a partir. Morenica a mí me llama el hijo del rey.
velos tengo fuertes, non puedo yo venir. Morenica mi me llaman, yo blanca nací. Y de pasear galana, mi color pedrí, vestido de verde y de altelí, cansina dice la novia con el Celiví. Morenica mi me llaman, yo blanca nací. Muchísimas gracias, Paco, por tu interpretación. Ahora nos va a interpretar Sol de Sadiqa, Mara Aranda, que durante casi 3 décadas ha investigado y cantado músicas valencianas, turcas, griegas, occitanas y músicas antiguas, medievales y sefaradíes. Con ustedes, Mara. La historia de Sol Hachuel, una judía que reside en Tánger, a la que pretende el gobernador y al que ésta deniega su aspiración porque esto requería que ella se convirtiese a la fe del Islam. Ella prefiere quedar como hebrea, como nació. Así es como nos cuenta la canción, y es por eso que manda ser decapitada. Hoy en día es una historia verídica y la tumba de Sol Hachuel está todavía en Tánger y puede ser visitada, es lugar de peregrinación. Esto ocurrió en el siglo XIX y Sol Hachuel, o Sol la Sadiqa, como es conocida también por Sadik, santa. Sol la Sadiqa. Sentenciaron a la hermosa Sol por una que la dicen la mora, que como una hermana creyó, y el gobernador le dice, y esa mora que dice de ti, no señor, yo he nacido hebrea y
Muchas gracias, Mara, muchísimas gracias por tu voz. Y ahora Susana Bejar nos interpretará Ya salió de la mar. Susana recibió el premio individual Artist Fellowship Award del Departamento de Cultura del Estado de Florida y actualmente es la artista de residencia del History Miami Museum. Susana, adelante. Ustedes, cantantes y músicos de música sefaradí, celebrando nuestra cultura, nuestra bella cultura. Gracias, amigos, por Israel, por esta invitación. La primera pieza que vamos a interpretar son fragmentos de 3 canciones. La primera, Ya salió de la mar, una canción de boda sefaradí que alude al baño ritual de la novia. Hay varias versiones que se conocen, sobre todo de los sefardíes de Salónica y de Rodas. En una de ellas inclusive se menciona al novio que está esperando a la novia, suponemos con mucha impaciencia. La segunda es una alborea gitana, y la alborea es un palo flamenco que se basa en el cante de bodas muy propio de los gitanos de Andalucía. Y la tercera es otra canción de bodas sefaradí, Ajuar de novia galana, que alude a la presentación del ajuar de la novia galana, la hermosa novia, momento muy importante en ese proceso que es la boda sefaradí. Esta versión es de los judíos de los sefardíes de Bulgaria. Espero que disfruten. Ya salió de la mar la galana, ya salió de la mar la galana, con un vestido alí blanco, ya salió de la mar, ya salió de la mar.
Gracias, Susana, muchas gracias. Ahora es el turno de Jacob Rodríguez, apasionado de la música, frecuentemente ofrece recitales de canciones en ladino y hebreo, es líder fundador de la congregación Beit Shalom en San José de Costa Rica y nos interpretará Irme Quiero Madre. Hola amigos, un saludo desde acá, Costa Rica, en San José. Les habla Jacob Rodríguez y es un gran privilegio para mí poder compartir con ustedes este espacio de arte, de herencia, de la hermosura de la música sefaradí en ladino. La siguiente canción se llama Noches Noches. Es una romanza, lo cual quiere decir que es una canción que habla de amor, habla acerca de la noche y habla acerca de los amantes y de esa magia que se da en ese periodo del día. Espero que la disfruten. La canción es una canción originaria de Turquía y este video fue hecho con muchísimo cariño para esta ocasión especial. Noches, noches, buenas noches, noches son de enamorar. Son de enamorar, dando vueltas por la como el peixe en la mar. Ay, como el peixe en la mar. Ay, que noche
Muchas gracias, Jacob, por tu canción. Y ahora le toca al turno a Kewo. Kewo nació en Wuhan, China, estudió matemáticas aplicadas en la UCLA, obtuvo un doctorado en educación musical en la Universidad de San José como vocalista y multiinstrumentista. Ha ofrecido conciertos individuales y colaborativos en los Estados Unidos y Europa. Ahora interpretará La Serena. Shalom, me llamo Guoke y vengo de China. Ahora estoy empezando latino y cantando bellas canticas en esta dulce lengua. Estoy muy honorada de cantar para los amigos por Israel y muy alegre de ayudar otros grandes artistas de todo el mundo. Mi primera cantica será La Serena, un cante de amor muy conocido en Balcanes, Grecia y Turquía, con temas parecidos a las romanzas de España y del Mediterráneo. Una serena que llama y enamora a los marineros. Gracias. Si la mar era de leche, los barquitos de canela, yo me mancharía entera por salvarla mi bandiera. Yo me mancharía entera por salvarla mi bandiera. Si la mar era de leche, yo María pescador pescaría mis amores. Y solo aceptan a 20, 25 personas máximo. A 20, 50. Pescaría mis dolores con palabricas de amor. Si la mar era de leche, yo María vendedor, caminando y preguntando dónde se empieza el amor. Caminando y preguntando dónde se encuentra el amor.
cana una paloma que a los marineros llama. Dame la mano, paloma, para subir a tu nido. M'han dicho que duermes sola. Vengo a dormir contigo. Maldicha que duermes sola. Vengo a dormir contigo. El marido carpintero, que es la pieza que vamos a interpretar a continuación, es una de las propias de la tradición de Marruecos, en las que el elemento quizá más importante es que aparece uno de los días propiciatorios que suelen aparecer en el cancionero sefardí. Es el lunes. El lunes aparecen muchísimas canciones como un día azaroso que puede propiciar algo que no esperamos. Quizá porque sea el primer día de la semana y está aún toda esa semana por venir con todos sus días, que hay siempre la esperanza de que pasen cosas y de que si estas pasan puedan solventarse. Por eso esta canción, El marido carpintero, comienza con un levantisme madre un lunes de mañana. ¿Dónde se va la muchacha que protagoniza la canción? Se va al mercado. ¿Y qué va a comprar? Va a comprar un marido, pero no cualquier marido, sino un marido de honra y de fama. Dos importantes atributos que debe tener aquel que pueda pretender a aquella que suscribe la canción, el marido carpintero.
llama Irme Quiero Madre. Esta canción, también originaria de Turquía y los Balcanes, habla acerca del amor a Jerusalén y ese anhelo eterno que hemos tenido el pueblo judío a través de todos los milenios y generaciones de regresar a nuestra patria ancestral, de regresar a nuestra ciudad amada y poder contemplar Jerusalén en el esplendor de su reconstrucción. Se cuenta que cuando las personas hacia finales de la Edad Media, cuando los judíos en el siglo XVI, principalmente los sefaraditas, empezaron a emigrar a Eretz Israel, a la ciudad de Tzefat y a Jerusalén, esta canción se las cantaban en los puertos cuando salían hacia Eretz Israel. Hay una estrofa que dice que Jerusalén me parece la luna en creciente, y es aquel imaginario que tenían nuestros padres de ver a Jerusalén reconstruida en su máximo esplendor. Hoy nosotros justamente somos una generación privilegiada que podemos ver justamente a Jerusalén ya no solo en su luna en creciente, sino que la vemos casi como una luna llena. Que la disfruten y muchísimas gracias por el espacio que me brindaron el día de hoy en sus casas, en el rincón donde cada uno de ustedes se encuentra en el mundo. Lehitraot. Irme quiero madre a Jerusalén, a pisar las hierbas y hartarme de ellas. En él me arrimo yo y en él más seguro yo, en el Señor de todo el mundo. A Jerusalén la veo de enfrente. A mí me parece la luna en creciente. En él me arrimo yo y en él más seguro yo, en el Señor de todo el mundo, en el Señor de todo el mundo. La segunda pieza que vamos a interpretar para ustedes esta noche es quizás la canción más emblemática, más conocida, más cantada, más grabada del repertorio sefardí. Y sí, algunos sabrán que estoy hablando de Adiós querida. Bellísima canción que ha sido interpretada de muchas formas. Hay infinitas versiones y cada artista le pone un poco de su estética y de su interpretación. Es una canción que se conoce como de la tradición de los sefardíes de Bulgaria. En este caso nosotros hemos hecho una versión en donde la hemos llevado hacia la bulería, un palo flamenco, buscando un poco quitarle esa sensación de tragedia y darle un poco de pasión, más pasión que tragedia. Así que esta es nuestra interpretación de Adiós querida.
Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargatas tú. Tu madre cuando te parió te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar ese mundo, corazón ella no te dio para amar ese mundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargatas tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargatas tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar ese mundo, corazón ella no te dio para amar ese mundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargatas tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargatas tú. Va buscando amor, agarra otras puertas, espera otro guardo, que para mí sos muerta, espera otro guardo, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida,
Les voy a interpretar una bellísima y antigua canción sefardí de los judeoespañoles de Grecia, especialmente de Salónica. El mensaje es tan emotivo que se convirtió en una especie de himno para los judeoespañoles deportados a los campos de exterminio. Árboles lloran por lluvias. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante, ansí lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy a morir. Ven verás, ven verás, ven verás, ven veremos el amor que tenemos los dos, aunaremos el amor que tenemos los dos, aunaremos. Lloro y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy a morir. Enfrente de mí hay un ángelo, con tus ojos me mira. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Hablar quiero y no puedo, mi corazón suspira. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy a morir. Lluvia hizo y se mojó la calella y el cortillo. Anda dizilde al mi amor que es de los ojos míos. Anda dizilde al mi amor que es de los ojos míos. Torno, lloro y digo, ¿qué va a ser de mí en tierras ajenas? Yo me voy a
morir. Mi segunda cantica será Pájaro de Hermosura, un cante de amor muy conocido por los sefaradíes de Oriente, comparando el amor que se va con el pájaro que vola. En mi versión ajusto algunas influencias de la música de mi país. Buena salud y vida para todos y gracias. En una casa chica vidi una hijita de años era chica, la declaré el amor. De años era chica, la declaré el amor. Salí delante de ella, hermosa como la estrella, ya me encendió con ella, sin tener piedad. Ya me encendió con ella, sin tener piedad. Pájaro de hermosura, linda la tu figura, acércate a mi lado, te oiré la voz. Acércate a mi lado, te oiré la voz. El pájaro se acerca del mío lado, en fin de 2 minutos, el pájaro voló. En fin de 2 minutos, el pájaro voló. El pájaro volando, mi corazón penando, él me dejó esperando, sin tener piedad. Él me dejó esperando, sin tener
Bueno, queridos amigos, ya estamos en vivo nuevamente. La verdad que fue fascinante todo lo que hemos visto. Y bueno, vamos a tener las últimas dos canciones de este concierto. Ahora es Judith Cohen quien nos va a interpretar Ilulá. Judith. Hola, pues muchas gracias por toda la música tan bonita. Qué manera más agradable de pasar una nochada. Muchas gracias a cada una y cada uno. Y para mi segunda canción voy a cantar, bueno, yo soy bastante laica, me conocéis algunos, pero estas dos cancioncillas de rabinos, la primera de Marruecos y la segunda de Turquía, y en la de Marruecos es la Hilulá, en la cual se va a las tumbas de los rabinos, cada rabino de cada ciudad. Y en la segunda vamos a Turquía, vamos a Estambul y a un barrio muy específico de Estambul, a Kuzguncuk, que está en la parte asiática. Y este rabino compra regalitos para su esposa. Ahora, canciones folclóricas, mis amigos, canciones folclóricas que sean sefardíes, que sean no sefardíes, canciones en las cuales el hombre compra regalitos para su mujer amada, para su esposa amada, son bastante infrecuentes. Entonces, me encanta esta pequeña cancioncilla. Entonces, primero en Marruecos y luego en Turquía. Y como estoy en casa, esta es mi sala de estar, mi living room, donde espero veros en una época más posible, más abierta, pues tengo conmigo los instrumentos, tengo una darbuka muy bonita que normalmente no me llevo de viaje porque pesa un montón. Es del barrio judío y árabe mezclado y cristiano de Jerusalén, justamente, del mercado antiguo. Y vamos, primero Marruecos con este tambor de henna pintado a la mano con henna. ¿Y a dónde vais, señor Isaac? Que mos paramos, que mos vamos para Huezán, para zorear, Arbi Amran Ben Diwan, su nembración, que mos sirva de bendición. ¿Y a dónde vais, señor Isaac? Que mos vamos para Tetuán, para zorear, Arbi Yitzhak Ben Walid, su nembración, que nos sirva de bendición. ¿Y a dónde vais, señor Isaac? Que mos vamos para Tanja, para zorear, Arbi Mordechai Ben Jo, su nembración, que nos sirva de bendición. Hazme la cama que me quiero recoger, que vengo cansado y no está aquí mi mujer. Ya se va rabino para Kuzguncuk, ya se va rabino para Kuzguncuk, ya trela la rubisa camisa de Bunjuk, ya trela la rubisa camisa de Bunjuk. Alavantes bulisa, bolas treneres, alavantes bulisa, bolas treneres, el mazal y la pintura alta me la tenés, el mazal y la pintura alta me la tenés. Y ya se va el rabino para Tefila, ya se va el rabino para Tefila, atrela la rubisa pita con halva, ya atrela la rubisa pita con halva. Alavantes bulisa, bola comeres, alavantes bulisa, bola comeres, el mazal y la aventura alta me la tenés, el mazal y la aventura alta me la tenés. Y para despedirnos, antes que nos cante una última canción, Liliana, claro, como es final de Shabbat y entra la nueva semana, solamente una estrofita. Cantad conmigo, aunque yo no pueda oír porque todo el mundo está con mute, ¿no?
Buena semana, mos delio, buena semana, mos delio, buena semana, mos delio, alegres y sanos. Buena semana, mos delio, alegres y sanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith, muchas gracias. Y antes de pasarle el micrófono a Liliana, que va a ser el cierre de este show, realmente quisiera agradecerles a todos y a cada uno de ustedes, a Mara Aranda, a Jacob Rodríguez, a Susana Bejar, a Paco Díez, a Kewo, a Judith Cohen y a Liliana Benveniste, que hicieron posible esta velada, que creo que fue una gala impresionante, que pocos la pudimos tener como nosotros. Muchísimas gracias, gracias por compartir en nombre de Amigos por Israel y de personalidades judías de todos los tiempos. Gracias, muchísimas gracias y bueno, seguiremos en contacto y muchas gracias por haber participado. Liliana, por favor, te cedo el cierre del evento. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Para despedirnos, quiero decirles que lo que han visto aquí sobre música sefaradí es una mínima parte de todo el enorme caudal de música que tenemos, de humor, coplas para las festividades, y seguramente nos encontraremos en otra oportunidad para hablar de toda la música que tenemos. Voy a cerrar con una canción que se llama Mes de Mayo, y que para nosotros es una canción que está basada en un prisionero que está esperando el amor dentro de la cárcel, observa que florece, que llega el tiempo del amor y no sabe bien cuándo es de día y cuándo es de noche, pero anhela ese momento de libertad. Y la canción, como dije, para nosotros, para el repertorio sefaradí, tiene como nombre Mes de Mayo, pero también tiene su referente en el romancero español. Ahí se llama El romance del prisionero. Así que Mes de Mayo para ustedes, y con esto nos despedimos. Mes de Mayo, cuando las fuertes calores, cuando los toritos bravos, los caballos corredores, cuando las cebadas ciegan y el trigo prende colores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Unos les regalan lirios y otros les regalan flores, pero yo, triste de mí, me encuentro en estas prisiones, que no sé cuándo es de día y no sé cuándo es de noche, si no es por un pajarico que canta desde la torre. Mes de Mayo, cuando las fuertes calores, cuando los enamorados regalan a sus amores. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.